Hoy, Inmortales, tenemos nueva camiseta para el Mundial. Y no me iba a quedar atrás, así que vamos a hablar de eso. La nueva camiseta que presentaron hace unos días es una camiseta que no sé si inspirada es la palabra, pero sí que tiene cierta relación con la que se usó en el Mundial de Brasil 2014. Un poco por el borde negro del cuello y de las mangas. A mí lo que particularmente me gusta mucho del mundo de las camisetas es que a partir de un diseño base, las marcas de ropa tienen que ir construyendo y adaptando y haciendo diseños completamente nuevos y novedosos, que aparte de vender, estén buenos y a la gente le guste. Y con esas variaciones poder hacer algo que esté muy bueno o completamente olvidable. En el caso de la camiseta de la selección argentina, el diseño base, de que hablamos, son los bastones celestes y blancos, las franjas, las tiras, como lo quieras llamar. Estas tiras verticales que en este caso tienen un celeste un poco más oscuro que el anterior y con una texturita muy linda. Ahora, que el celeste de las franjas sea un poco más oscuro ayuda a que cuando vemos los partidos por televisión o tenemos que ver la camiseta de lejos, se puede distinguir bien el celeste y el blanco. En el modelo anterior, que tenía esta trama en diferentes tonalidades de celeste, no se terminaba de distinguir del todo y en muchos casos parece que la camiseta es completamente blanca. En esta oportunidad tiene 3 tiras celestes en el frente y 2 atrás, con la particularidad que la del medio es una bandera. El detalle de la camiseta está atrás, con una franja que está inspirada en las banderas que cuelgan de los balcones. En época de mundiales en Argentina se utiliza mucho el poner banderas en los balcones. O cuando tu equipo gana algo. Dato que no le importa a nadie, hay un vecino acá a la vuelta que tiene en su balcón colgada la bandera de Colón de Santa Fe. En Buenos Aires no es muy común ver hinchas de Colón de Santa Fe. Nada, me causó como ternura. Pero volviendo al tema de las banderas estas que cuelgan de los balcones, no sé si lo que tiene en la espalda es una bandera que cuelga de un balcón. Podría ser simplemente una bandera y está bien. Además de eso, era una reversión del Sol de Mayo. En la camiseta anterior, la que se usa en la Copa América, estaba en la nuca, pero era un sol literal. Esta es una versión más escudo. La camiseta la diseña Adidas, como hace varias ediciones, en conjunto con la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA. Lo cual no estoy muy seguro que ya se haya hecho antes, pero es como trabajar con un diseñador de parte del cliente. Es algo que suma mucho por todos lados. Le suma una cuota de conocimiento de la marca, le suma conocimiento del mensaje que quieren comunicar, le suma una cuota de historia. Es un montón de conocimiento que tal vez como diseñadores no tenemos a la hora de encarar un proyecto, que alguien que trabaja en la marca sí. Y muchas veces la queja en las camisetas de los clubes es esa. Che, nunca nadie vio una camiseta antes del club que sea. Acá Adidas nos muestra una particularidad que hasta ahora no habíamos visto. Una reversión de su logotipo, una simplificación, que parece que a partir de ahora va a empezar a ser como la nueva línea de ropa deportiva, va a utilizar esto en vez del anterior. Una cosa, Adidas, quiero aprovechar para decir algo. El primer video que se hizo en este canal fue hablando de ustedes, así que podemos hablar y nos mandan algo a este humilde canal. Medio que todas las camisetas siempre tienen una tecnología nueva. El calor, las aeroventilas. Al margen, mi favorito es esto. Y en este caso, el calor de Qatar es un factor importante que no se puede pasar por alto. De hecho, el Mundial se juega en noviembre porque es invierno allá y no en pleno verano, como se suelen jugar los mundiales de fútbol en junio. En este caso, Adidas presenta Heat Ready, una tecnología de regulación de temperatura que absorbe la humedad, expulsa el sudor. Hay un dato hermoso en relación a esto y es que en el Mundial del 86, en octavos de final, Argentina tenía que jugar con Uruguay. Cuando termina el partido, Bilardo se da cuenta que los jugadores están empapados porque las camisetas eran muy pesadas. Así que para jugar los cuartos de final contra Alemania... Sí, dije Alemania. Me acabo de dar cuenta. En serio que me equivoqué, el partido más importante de la historia del fútbol. Más importante, más trascendental y más significativo de la historia del fútbol. Me lo equivoqué, me lo confundí. Sí. Argentina-Inglaterra, no Argentina-Alemania. Seguimos. Así que para jugar los cuartos de final contra Alemania, manda a comprar camisetas azul oscuro que sean todas iguales y que tengan algo. Unos días antes del partido había mujeres cosiendo los números a mano y por eso los números son diferentes y son este estilo fútbol americano porque es lo que se consiguió en México y el escudo es de una camiseta anterior y estaban las mujeres ahí terminando de coser los números porque
No había camiseta para jugar porque eran de mala calidad las otras. Hermoso Bilardo inventó él jugar con camisetas más livianas. Por otro lado, hubo una polémica bastante grande en cuanto a la tipografía de la camiseta argentina. No sé si es exclusivo para Argentina o si se va a replicar para los demás países vestidos por Adidas. Y en internet hubo muchísima gente en desacuerdo con el diseño puntualmente. Es una tipografía moderna, como la camiseta misma, y si bien hubo números bastante más llamativos que estos nuevos, y tampoco ayuda demasiado que veamos el 10, porque es como el 1 es muy vertical y muy estilizado y el 0 es más pesado y ocupa más espacio del que debería la caja. Dicho eso, para mí la camiseta es la que tiene que ser protagonista y no los números o el nombre del jugador. El número acompaña a la camiseta. Y probablemente si no te gusta el número o las letras, es porque sientas que este recurso del corte en el medio del trazo cansa un poco. Como que al estar todo el tiempo te termina cansando. Y esta repetición capaz es la que hace que te guste poco. A mí, personalmente, la tipografía que hicieron me gusta. Creo que está a la altura de la camiseta. Es algo que tiene que poder convivir bien. Imagínate la misma camiseta, pero con estos números o con estos. Como que no terminan de funcionar. Están muy separados todavía, en estilo. Por otro lado, me gustaría ver cómo es que queda cada nombre sin tanta necesidad de utilizar el recurso del corte. Como buscar variantes. En algunas letras sí, en algunas no, capaz un número sí, un número no, no sé. Pero bueno, me gustaría saber tu opinión. ¿Te gusta la tipografía? ¿No te gusta? Pero en fin, son números de una camiseta de fútbol en 2022. No vamos a ver ni esto ni esto. Y como último, creo que la camiseta está bien, es linda, está buena. Creo que nos representa. No escuché a nadie que no le haya gustado. Un éxito de parte de Adidas. Creo, por otro lado, que no estamos frente a la mejor camiseta de todas, pero es un muy buen modelo de parte de Adidas para con la selección argentina. Me gustaría saber tu opinión. ¿Te gusta la camiseta? ¿No te gusta la camiseta? ¿Cuál pensás que fue la mejor camiseta de la historia de los mundiales, por lo menos Argentina? Y nada, tenlo en los comentarios. Muchas gracias si llegaste hasta acá. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como siempre, compártanlo con quien crean que le puede interesar. Y nos vemos la próxima con un video nuevo. Hasta chao.